I will speak a mixture of English, Spanish, Italian. And we will do some composition. Ella va a hablar una mezcla entre inglés, español e italiano y hará unas composiciones. And Sophia knows very well these exercises. Son ejercicios que Sofía conoce muy bien. And some of them, or many of them, we did consequently. Y muchos de ellos serán hechos en secuencia. But when we used the music, we did the exercises, and some exercises are good to see, to watch. Other exercises are good for the body. Entonces, los ejercicios que se trabajan con la música, algunos son buenos para verlos, para observarlos, para aprender desde un punto de vista de público. Otros son mejores para hacerlos desde un punto de actor, para hacerlos como un ejercicio físico. And when we start, we always start with taking energy from space. You repeat when I do. Take off your... And if you can take off socks. Quítense las medias y empezarán el ejercicio tomando energía del espacio. And when I stop like because I'm starting with explaining before we, okay. I need to explain many things first, so that I don't have to stop the music all the time. Para no tener que parar la música en la So now you concentrate what I'm saying, and you accumulate energy for when we start. Concéntrense en lo que está diciendo y acumulen energía para el inicio. While you wait, you must already be standby. It means, please do not. Okay? Don't be private. All the private things will be aside. Mientras espera el inicio del ejercicio, tienen que estar en una posición completamente neutra, nada de movimientos, todas las cuestiones privadas tienen que estar fuera del escenario. Because like Kurosawa said, you know, an actor, he can be on the side and he can take the energy from the audience by his presence. Un actor, como dijo Kurosawa, un actor puede estar aquí adentro y tomar su propia energía desde la presencia que impone en el público. While others do a lot of movements and they are only looking at him who looks. Mientras otros se mueven demasiado y solo se miran a sí mismos. So please already be standby for a training, entrenamiento, which for composition here is a mixture of exercises that are good to look at and exercises which are good for the body. Entonces, por favor, estén preparados para iniciar el entrenamiento. Por composición será una mezcla de ejercicios que son buenos para mirar, para aprender mirando, y ejercicios que son hechos para el trabajo del cuerpo. Yeah, because we are making the body wake up. Vamos a despertar el cuerpo. And we are maybe doing the computer exercise. El ejercicio de la computadora. ¿Te recuerdas? Okay. And then I will show you the computer exercise right away. But why we are taking these small exercises which are good for the body, but not so maybe always interesting for the audience. The actor must develop and maybe start with something very simple, and he can prolong it, develop it. So most exercises we develop into caminadas, walks.
Entonces, muchos de estos ejercicios que vamos a hacer en el inicio son ejercicios simples que, aunque son buenos para el cuerpo, no son interesantes para un espectador. Entonces, en el transcurso de la actividad se van a ir desarrollando estos ejercicios simples para que los actores tengan el ejercicio de ir avanzando en el método mientras se va dando la clase. So, on one hand, to wake up, Se van a transformar en caminadas, ejercicios. to try to do all the different possibilities in that. So, we can see you now. Do you remember? Yeah. This is the computer for all the people who click. Is this one, yeah. Este es el ejercicio de la computadora para Yeah. las personas que están. And the other one is this. Yeah. And I have, yeah. And then later, when Sofia will do alone, she will also move in space. Más tarde, cuando Sofía haga el ejercicio ella sola, también se moverá en el espacio. Because then it's nicer to look at. Porque así el ejercicio es más entretenido para los observadores. And she can combine this with all the spices, small details that only she can know and so on. Y así los puede combinar mejor con todos los detalles y las particularidades que solo ella conoce. And the reason we all do it is because the composition training to start with is very boring, you know. It's we the same. We shake our hands, we shake our feet, and then we do like the hips, and with the upper body, only upper body, these, and snake arm and so on. La But, razón por la que hacemos esto es porque al inicio el entrenamiento corporal para despertar el cuerpo es aburrido de mirar, mover los pies, las manos, las caderas, el pecho. Entonces, yeah, I'm sorry, I speak a lot now on you. These all lose energy. And the other, I speak a lot about principles. So there are principles where you relax, and there are principles where you're very heavy, you know. hay principios donde se relaja, hay principios donde se es muy pesado el cuerpo. And it's the principles, or sometimes you make composition by changing the weight of the body. Y hay principios donde a veces se hace la composición cambiando el peso del cuerpo. Because when we started, I took many things from pantomime, mime, what to say, Japanese. The first thing when I saw a woman using hands was a Korean dancer 50 years ago. En estos ejercicios yo tomo mucho de la pantomima, de los mimos, del teatro japonés y el trabajo de manos, el trabajo de manos que yo vi por primera vez de una danzarina coreana. Sí. And she showed us, it was in Oslo, and Eugenio had seen a performance, and he asked her to come and just show us how they would use their hands. Eugenio, el director, le pidió a la bailarina que se acercara y les mostrara, les hiciera una demostración de cómo es el trabajo de manos en la danza coreana. Myself, I have very rigid hands. I cannot do the Balinese things. Ella tiene manos muy rígidas, no puede hacer los movimientos por los tiempos. Balinese. Balinese. I cannot do any. And when he was doing us katakari, they have these things. I couldn't do anything. Ya no podía hacer los movimientos. I still cannot do. And I don't know why some people come and say, "Yes, but it's incredible how you use your hands in the performance." Yo no entiendo cómo es posible que la gente me diga, es increíble que puedas hacer estos movimientos en los espectáculos. And I think composition means that you fix something and you hold the energy for a second and so on. Ella cree que la composición significa que uno arregla un movimiento y mantiene la energía. And also in the composition, you have to use the intelligence of the body
and be smart, because if you do like Carlo Simeoni, if you are strong all the time, you'll be so exhausted. En la composición se tiene que utilizar la inteligencia corporal y saber lo que se está haciendo, porque si uno hace movimientos fuertes constantemente, como el maestro es Carlo Simeoni, uno al final acabará exhausto. So, you stop. In the pantomime, it's you stop, it's clear. But then, immediately after, you relax. En la pantomima Yeah. se detiene, se detiene con mucha fuerza, pero inmediatamente después se relaja el cuerpo. Yeah, because if you go on all the time, you're so exhausted, and you cannot see the difference of the quick movements and the movements where in pantomime, can you do this? Remember this? To push, like you do in pantomime. Then there's a resistance in the air. Porque si no se tiene esta división, uno no puede notar la diferencia entre los movimientos rápidos y los movimientos similares a los de la pantomima cuando se trabaja con el ejercicio de la caja, donde se obtiene una resistencia en contra de las manos. Yeah, and then with Eugenio we had the principle, the round arms, the round principle, and then we also use what you say, carte, with the, and there again, if those actors you can see they do, and they don't hold in the last moment. You have to stop clearly, you know? They will do like this. I don't remember the word for it. Yeah, it has a physical word. No hay cuenta que alma. ¿Quieres estar? No. Sí, sí. Hola. I am. Somos we are in 3,000 liters and my head. Entonces, los movimientos que ellos trabajan con Eugenio partían desde el principio de los brazos redondos y además de eso trabajaban mucho con los movimientos del carácter, donde al final se hacían estas pausas al final de movimiento muy definidas. And it's very strange. This is a small exercise, which is so small, but I think I learned in transit. But it has to do with the velocity, with the quickness of the. Can you do this? Yeah. Oh, God, I want to see it. And hold it. No, you have to try. I am not doing regular, so but you have to, as possible. Que sea un movimiento lo más rápido posible. Yeah, because the secret is that you quick, the other one comes up. El secreto del movimiento es que en el momento en el que se baja un pie, el otro sube inmediatamente. And then I hold. It's another small exercise that we do in the go-through, which is very simple, but it has to do with holding this, like the Japanese, or the belly, like this, inside this stomach, and then only bend and up. Es un ejercicio muy simple que se hace a lo largo de las sesiones, pero que tiene mucho que ver con este principio de la postura japonesa, balinesa, donde se trabaja el área de la parte de abajo de la columna y del abdomen. Parenthesis, when we work with the voice, it should always be a little bending here. Cuando se trabaja con la voz, siempre debería ser en esa postura. For the stomach and the breath. Para el estómago y el diafragma. So this, I train now simply my knees. But the strange thing is that most people, okay, she lifts her arms.
So it makes that the brain says, lift your arms. Now, it should be because I bend my legs and train this, the arms come up by themselves. It's not so easy. Es un ejercicio en el proceso de flexionar las rodillas. Normalmente se trabaja con la orden directa del cerebro de subir los brazos. Uno sube los brazos, pero no tiene que ser porque el cerebro ordena que sube los brazos, que es un movimiento consciente donde uno sube los brazos. Tiene que ser una cuestión reactiva ante el acto de flexionar las rodillas en el ejercicio, que se suben los brazos al mismo tiempo como reacción. Yeah, I can see you push up the arms. Estás forzando los brazos. We are fixed already. Most actors, we are in front of ourselves. We have to be in front of ourselves because maybe we have a very complex partiture of text and movements. But to make it good for the audience, we should pretend that we are in the now. Muchas veces los actores estamos enfrente de nosotros porque tenemos muchas cosas en la mente, una partitura de acciones, de texto, pero para hacerlo más placentero para la audiencia, el trabajo, el actor tiene que pretender o lograr estar en el momento, en el ahora y no enfrente de sí mismo. So, try to be very lazy. So, I mean, first I think of the knees, and then I maybe I let them kind of try to float up the arms. Intenten ser perezosos. El movimiento es intenten hacer el movimiento de manera perezosa. Piensen en las rodillas, intenten que los brazos floten hacia arriba. And then I can develop these into walks. Can you do more with this? But yeah, it's very simple. Luego se pueden desarrollar estos movimientos hacia una caminata. Yeah. Yeah, okay, thank you. She is already composing because it was, there was a story into her this. But it's okay. But for the training, we do wake up the body, but of course, later we will have some fun, no? Okay. Para el entrenamiento, por ahora estamos despertando el cuerpo. Yeah. I think you're still too fixed on dramatizing the hands. Okay, we'll go back to this one. Since I am not so trained, but try to stop it. Intenten detener el movimiento. Don't shimmer after you stop on the top part. Yeah. Yeah. It should be not like this, but simply on this part. No caigan con el pie completo, caigan con la bola del pie. Yeah. Try to hold it as long as possible. Intenten mantenerlo lo más que puedan. But immediately after you go to the and try again. Pero inmediatamente después repiten el movimiento. Okay. Since we have limited time, I know. Again, I will repeat that it is the velocity, the quickness. La velocidad. Of the right, if I do it with the right, so quick that the other one will come up by itself. Es la velocidad y es la reacción. Si lo hacen con el pie derecho, hagan el movimiento tan rápido que el pie izquierdo suba por su propia cuenta.